Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de www.laestaciondelcielo.com y a los que nos están viendo, Pastora Margarita, para que saludemos allí las cámaras, los que nos están viendo a través de nuestro fanpage, como La Estación del Cielo. Ya no tenemos nuestro perfil, Facebook nos lo canceló, sigue funcionando, sigue allí, la gente puede publicar, pero ya no tenemos el dominio acerca de nuestro perfil y creo que a varias instituciones les ha pasado lo mismo y nos hemos visto afectados. Dios los bendiga, yo soy el pastor Álvaro Domínguez, estoy en compañía de la pastora Margarita Becerra de la Fundación Crisálida, una fundación de apoyo que trabaja con mujeres que han sido violentadas. Pastora, Dios le bendiga, ¿cómo me le va? Muy buena tarde, qué gusto y qué placer estar con ustedes nuevamente. Vamos a tratar un tema muy especial, espero que este programa sea de su agrado. Qué bendición. Esta es la segunda parte porque en el programa anterior dejamos abierto muchos temas y la pastora Margarita ha querido venir en el día de hoy, como lo hace cada mes, a continuar con esa primera parte. Pastora, yo quiero que usted nos dirija en oración para que pongamos, como siempre, en las manos del Señor y que el Espíritu Santo nos esté guiando y nos lleve a todo conocimiento de la verdad. Así es, Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos permites compartir. Padre, colocamos este tiempo delante de ti, te pedimos que sea tu precioso Espíritu Santo guiándonos, Señor, que seas tú mismo, Padre Santo, Señor, tocando cada corazón, Señor. Si alguno de nuestros radioescuchas ha pasado por un momento de violencia, Señor, y tú quieres traer consuelo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú actuando. Toma el control de nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastora, y vamos a entrar en el tema. En el programa anterior estábamos hablando acerca de, ¿cómo lo podríamos decir? Usted quedó de traernos los 10... ¿Cómo Exactamente. En el programa anterior estuvimos tratando los diferentes tipos de violencia, pero simplemente los mencionamos. Sí. Entonces hoy vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos, como para que no queden en el aire y para saber si nosotros hemos pasado por alguno de ellos y de pronto saber qué podemos hacer en un momento determinado. O sea, va a ser como un test para nosotros. Exactamente. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de violencia hemos sido víctimas. Pasando o hemos sido victimarios o estamos ejerciendo ese tipo de violencia. O hemos sido víctimas también. Exactamente, es que no es solamente de que nosotros estemos pasando por estos tipos de violencia, sino que pudiera ser que inconscientemente o de manera aprendida estemos generando violencia y no nos demos cuenta. Qué bendición. Cuéntenos entonces acerca de estos 10 tipos de violencia. Quiero decirles que no solamente podemos describir el maltrato o la violencia de género con la agresión física o verbal, o aún la violencia psicológica o sexual, que son las que más se escuchan, sino que hay otros tipos de violencia que también se generan, ¿sí? Una mujer puede ser sometida a diferentes tipos de violencia y estos otros tipos de violencia se llaman como microviolencias. ¿Por qué? Porque no se ven, a veces pasan imperceptibles y nosotras nos sometemos a ellas sin darnos cuenta de que estamos siendo violentadas. Uy, ¿sí? Tremendo. Entonces tienen ese nombre de microviolencias. En este instante pues vamos a hablar de 10 de ellas, pero la segunda parte del programa queremos hacer énfasis sobre la violencia que se lleva a cabo en la iglesia, ¿sí? La primera de ellas es la violencia psicológica. ¿Qué podríamos decir de la violencia psicológica? Es el maltrato que constituye una forma de abuso muy sutil y difícil de percibir, ¿sí?
pero no por ello es traumático. Muchas mujeres son sometidas a ellas. Es una conducta activa ejercida para deshonrar, desacreditar, menospreciar el valor o la dignidad de la mujer. Un trato humillante, un trato en el cual la mujer está siendo aislada, marginada, es un trato de abandono o muchas veces de celos de su pareja, ¿sí? También se da con comparaciones destructivas, con amenazas, ¿sí? Que llevan a la mujer a disminuir su autoestima, llevan a la mujer a que pierdan el valor, llevan a la mujer a que ya no tengan esa esencia de mujer que tenían antes de iniciar una relación, llevan a la depresión y en muchos casos llevan al suicidio. Tremendo, ¿no? Uno a veces ve parejas de esposos donde el esposo hace comentarios delante de los amigos, delante de un grupo de personas, que son comentarios odiosos, Así como es. se dicen, ¿no? Podría ser ese tipo de... Sí, claro, ahí Sería un ejemplo, ¿no? Sí, hay veces en que uno ve una pareja normal, pero hay la forma del esposo relacionarse con la esposa y ella de callar y simplemente agachar la cabeza. Cosas como decir, ¿cómo se te ocurre decir una cosa de esas? A mí nunca se me ocurriría. O cosas como decir, pero bruta, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Es que usted no sabes. entiende. Esa es otra frase. Sí. Usted no entiende lo que está haciendo, usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Es otra Tremendo. forma de menospreciar a la otra persona. Lo más difícil de este punto es que la mujer muchas veces cree lo que se le está diciendo. Cree que no Termina entiende, convencida. cree que tiene menos valor, cree que en realidad tiene menos conocimiento y esto hace que las mujeres muchas veces pasen por esa etapa de depresión. Tremendo, porque la parte psicológica empieza a ser como que un cincel que va taladrando allí, poco a poco, hasta que ella termina convencida, como dice usted, pastora, de que realmente no entendió, de que realmente es bruta, cuando realmente no lo es, ¿no? Claro, no lo es. Las mujeres son creadas por Dios, entendemos que somos iguales a los hombres. La misma capacidad. Con la misma capacidad intelectual. A veces nosotras damos ese espacio cuando al inicio de una relación el hombre nos empieza a tratar de forma despectiva o el hombre se cree superior y nosotros damos espacio para que eso sea. Y él empieza ese tipo de relación malsana. Entonces ya llevamos la violencia psicológica. Psicológica es la número 1. La siguiente violencia es la sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente y libremente su sexualidad, comprendiendo que no solamente el acto sexual como sí, sino que también puede ser genital o no genital, pero puede ser todo acto lascivo, violento, acceso carnal, como la violación, incluye el uso de la fuerza o la intimidación. Dentro del mismo matrimonio muchas veces se da. Sí, triste, ¿no, pastora? ¿Tiene algún caso que nos pueda comentar de...? Muchos casos, o sea, el acto en el cual por fuera del matrimonio una mujer es violentada o es violada, ese es el acto de violencia sexual, pero también dentro del matrimonio, Sí, cuando seguro. muchas veces la mujer pasa por diversos procesos, digamos así, diversos estados emocionales y de pronto no desea tener relaciones sexuales con su esposo, pero el esposo la obliga. Y tienes que tenerlo porque eres mi esposa y tienes que obedecerme. Allí está siendo violentada sexualmente. Usted tiene toda la razón. He escuchado de casos de mujeres que están en sus días y el hombre les obliga a tener relaciones y hay algunas mujeres que no desean tener intimidad con su esposo y son violentadas totalmente por el esposo. Así es, y no solamente estamos hablando de esta parte, sino también los actos lascivos. ¿Qué quiere decir? Que va una mujer en el mío y hay un hombre por allí y empieza a tocarla, empieza a decirle palabras soeces, empieza a hacerle miradas y demás. Estos son actos lascivos y tienen que ver también con la violencia sexual. Interesante, porque a veces pensamos que con la mirada no hacemos daño, pero una mirada, usted que es mujer, cuando usted percibe que un hombre la está mirando de una manera lasciva, entonces está generando violencia, ¿no? Usted se siente violentada, ¿no? Claro que sí, y también los chistes y los comentarios, ¿sí? Como por ejemplo, las mujeres bonitas son brutas o tú estás muy buena solamente para. Yo recuerdo un chiste y me van a disculpar, el de los senos grandes, ¿no? Con las mujeres, ¿no?
no tiene relación con la inteligencia, ¿no? Exactamente. No hay coherencia allí, o sea, no tiene nada que ver. Sí, así es. Tenemos entonces, la primera fue la violencia psicológica, la segunda la violencia sexual y la tercera es la violencia patrimonial y económica. Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u homicida, o sí, homicida que directamente o indirectamente, ¿sí?, está dirigida a ocasionar un daño en los bienes de la mujer. También se dirige a menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, sea casada o no. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la mujer deja el trabajo, deja todo acceso a una economía porque se casa y se quiere dedicar a los hijos. Eso también debería generar una entrada en la casa o hacia la mujer, y el esposo empieza a negarle, ¿sí?, ese acceso económico. El esposo, no, es que yo quiero ir a comprarme una blusa, no, porque no hay. No, es que no hay, pero hay para todo en la casa, pero no hay para la mujer. Entonces ella empieza a ser también violentada en la parte económica. La mujer también tiene derecho a eso en su casa, en su hogar. Sí, claro, y también me he dado cuenta de casos, yo no sé si cabía aquí, pastora, el esposo termina dejando a la esposa y no le da lo que le corresponde, ¿no? Que debería ser el 50% de las cosas que han construido, Y ¿no? no solamente eso, con mucha tristeza estuve hace poco conocí un caso, ¿sí?, de una conciliación por un divorcio, y cuando estaban ante el juez, ¿sí?, está el juez, está el asistente del juez y todo lo demás, estamos hablando de una audiencia de divorcio, y cómo la misma justicia violenta a la mujer. La misma justicia. O sea, yo me sorprendía con eso y yo decía, por Dios, ¿cómo será una mujer que llegue aquí dolida porque se divorcia, porque su esposo la deja, porque no sabe qué hacer, porque nunca ha trabajado, porque toda su vida se ha dedicado a los hijos y no tiene un ingreso económico y ya, digamos, pasa de los 40 años, no es fácil conseguir un trabajo por fuera, no sabe qué hacer, y la justicia misma le dice, concilie, tranquila, no se preocupe, es que lo que su esposo o lo que su ex esposo le está proponiendo es lo correcto y usted debe aceptar? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? No es verdad. Yo le animo a todas aquellas mujeres que pasan por este tipo de situaciones que por favor se asesoren, que no vayan ni acepten ni firmen, ¿sí?, papeles simplemente porque están dolidas y quieren terminar ya con una relación. En el instante de dolor, pues sí, ocurrió la separación, pero luego más adelante vemos como hay mujeres que están completamente menoscabadas porque se dañó la relación. Se sienten culpables de que se haya terminado la relación. Están a cargo de los niños porque por lo general los hombres no se hacen cargo de los niños, se lo dejan a ellas, ¿sí? Y no tienen fuentes de ingreso, están supremamente mal, y el hombre sí está viviendo supremamente bien, porque ya están solteros, porque tienen su sueldo, porque están rehaciendo su vida. Entonces allí es como vemos cómo la mujer como tal está siendo dañada por completo en su integridad. Usted acaba de decir algo, yo no sé si me voy a adelantar, me dice si me adelanté y mejor espero, pero usted dice que se sienten culpables, el hombre las hace sentir culpables, ¿no? Es parte de la violencia psicológica, que es imperceptible porque, bueno, nos podríamos devolver a la violencia psicológica porque el hombre por lo general es que si tú no hubieras, es que si tú te hubieras comportado como yo quería, es que si tú hubieras sido la mujer que yo deseaba, es que si tú no te hubieras engordado, es que si te hubieras cuidado, es que como mis compañeras sí. Y entonces casi siempre resulta ser la mujer la culpable de la separación. Es que no estudiaste y estaba cuidando a los niños. Así es. Voy a decir dos cositas, pastor, antes de que usted avance. Una es que he escuchado desde el Congreso de la República congresistas que están pidiendo de que el trabajo en casa sea reconocido y tengan derecho a una pensión, porque hay muchas mujeres que nunca aportaron para la pensión. Cuando sus esposos o mueren o son abandonadas, no tienen de qué vivir y entonces se les complica la situación. Entonces hay congresistas que han dicho de que hay que reconocer el trabajo y la jornada en casa como un trabajo normal, ¿no? Que merece toda remuneración, primas, cesantías. Así debería ser, porque la mujer haya sido estudiada, preparada para ejercer una carrera o no, dedica X cantidad de tiempo al hogar.
pueden ser 20 años, 30 años, dedicada a su esposo, dedicada a sus hijos, y pues por cosas que se dan, desafortunadamente hay una ruptura y es allí donde vemos como ese tiempo, aunque ha sido bien invertido, porque ha sido un tiempo invertido a sus hijos, A su ¿sí? familia. A su familia, no es un tiempo reconocido por la sociedad, ¿sí? Porque ella sale después de 20 años de matrimonio, digamos que está por los 40, muchas son 30 años, están por los 50 años, ya la sociedad no los recibe, no las recibe porque no son generadoras de ingreso, digamos, Claro. en un momento determinado. Entonces, esa es una excelente propuesta que hay que orarle a nuestro buen Dios para que se pueda dar. Sí, seguro. Vi un caso y creo que tiene que ver con el psicológico. Vi una foto en Facebook, alguien la publicó indignado. Coloca a ella con morados en los ojos. Papi, discúlpame, te hice enojar y por eso tú te portaste de esa manera. Eso, pastora, me provocaba, yo que soy de cabello corto, me provocaba cogerme los cabellos y... Pero es el estado de muchas mujeres, esta es la parte psicológica. Mucha dependencia, ¿no? Porque cuando hay un hombre maltratador, ¿sí? Hay un hombre que impone su ley en la casa, le hace creer a la mujer que su única forma de vida es con él. Y él se convierte en su Dios, él se convierte en su todo. Dependencia, ¿sí? Total. Entonces, sabe muy bien cómo manipular a la mujer y sabe muy bien cómo hacer lo que hace, ¿sí? La mujer sin él no tiene valor, porque ella ha perdido ya hace mucho rato su valor. Su único valor es él, y así él le pegue, le haga lo que le haga para ella, ¿sí? Como ese es su Dios, lo único importante es que él esté con ella, sin importar las condiciones en las cuales la tenga. Entonces a nosotros nos han llegado este tipo de mujeres. Es muy fácil juzgar y señalar y decir, pero qué bruta, qué boba, ¿por qué no se va, lo demanda, lo denuncia, se separa? No, ella no lo va a hacer. Ella no lo va a hacer, ella no está en condiciones de hacerlo. Lo que nosotros como Crisálida hacemos es hacerle entender, ¿sí? Hacerla entender. ¿Y por qué son nuestros talleres? ¿Por qué son nuestros encuentros? En estos talleres y en estos encuentros le decimos, oye, tú vales como mujer. Tú tienes un valor como mujer. Hazte respetar. Lo primero que ella tiene que hacer es valorarse como mujer. Digamos que cuando son cristianas, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra y la saca de allí, de ese lugar. Claro. Pero cuando son cristianas empezamos a darles esa identidad en Cristo, ¿sí? Así tú eres una hija de Dios, tú tienes mucho valor y no te mereces la vida que estás llevando. Cuando no son cristianas, entonces empezamos a ayudarles con el valor propio, con esa identidad propia. Pero esos casos se dan y son muchos más de los que nosotros nos imaginamos. Tremendo. Un tema de la dignidad del ser humano, ¿no? Así es. En la primera, entonces, estamos hablando de 10 tipos de violencia. La primera fue la violencia psicológica, la segunda la violencia sexual, la tercera la violencia patrimonial y ahora la cuarta vamos a ver la violencia simbólica, en la que se ejerce a través de estereotipos, mensajes, valores, ¿sí? Íconos o signos que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación entre las personas y subordinan a la mujer en la sociedad. Aquí estamos hablando en violencia simbólica, por ejemplo, los chistes. ¿Sí? Los chistes que se dan. Hace poquito nosotros vimos que hubo en nuestra ciudad una controversia porque un cirujano plástico lo colocó una valla donde había una mujer con unos senos grandes y había una mujer que no tenía prácticamente senos. Entonces daba a entender que para que ella se sintiera linda, que se hiciera una operación y se colocara senos, ¿sí? Eso es un tipo de violencia, porque para sentirme bien, para sentirme mujer, no importa el tamaño de mis senos. Entonces estamos hablando, pastora, aparte de ese ejemplo, que en la televisión y en los medios impresos, en la internet, en todo lo que es visual, hay muchos tipos de violencia contra la mujer. Claro que sí. Es muy recurrente ese tipo de cosas. Claro, y ahí está la violencia que estamos hablando simbólica y mediática, ¿no? Porque digamos que en los medios
se nos ha estereotipado como mujeres. Y si tú no tienes unas medidas tales o cuales, y si tú no tienes, y si no encajas en ese modelo que te está presentando la televisión, entonces no vales como mujer, entonces no eres linda, entonces no tienes un valor. Y eso es lo que los medios nos están presentando, desafortunadamente, en una sociedad machista, donde el hombre se deja llevar, digamos, bueno, no generalicemos, Sí, la gran claro. mayoría de los hombres se deja llevar por ese estilo de belleza que nos están presentando los medios. El resto de mujeres que no cumplimos con ese estereotipo, entonces no somos bellas, ¿sí? Por eso nuevamente nosotros tratamos en Crisálida de llevar a la mujer a que sea dignificada y a que entienda que tiene un valor propio. Una mujer es bella de por sí porque Dios la creó. Porque Dios la creó. Tal como Y sea. si Dios la creó así, es porque Dios mismo Claro. se dio en ella y le ha dado tanto valor que nosotras mismas debemos vernos con ese valor en el cual Dios a nosotras nos creó. Sí, qué importante. Y estaba pensando, ¿no? Cómo en Colombia, en el caso de Colombia, los que nos están viendo en el exterior, en los 80s la cultura del narcotráfico nos perjudicó, ¿no? Cambió esos estereotipos de la mujer voluptuosa, de la mujer con senos grandes, cola grande y con cirugías Claro. que todavía conservamos, ¿no? Y que han hecho daño y que han llevado a muchas mujeres a que vayan al quirófano Y mueran. e encuentren la muerte, ¿no? Y mueran. Permanentemente, eso es recurrente. Sí, Cada 8 claro que días sí. uno escucha casos de que murió una señora que vino de no sé dónde, que la niña que se operó, y aquí había una cultura, ¿no? Quizás no en Cali, pero en Medellín, la niña a los 15 años, el premio o el regalo, Todavía lo hay en nuestra sociedad. ¿todavía lo hay? Pensé Así que es. había cambiado un poco. No, todavía. Digamos que son cosas que no se hablan públicamente, pero nuestra ciudad tiene en este Sí. momento es un auge de clínicas en las cuales hacen este tipo de cirugías estéticas. Y de pronto dijéramos, nosotros estamos desafortunadamente en un país donde la gran mayoría de mujeres venimos de hogares machistas y salimos nosotros de un hogar con un papá machista a una sociedad que nos recibe también, digamos, con ese tipo de estereotipos, y cuando nosotras no hemos, nosotras como mujeres no nos hemos encontrado con nuestra propia esencia, no nos hemos identificado con quienes somos en realidad, caemos en ese juego donde decimos, si yo no soy 90, 60, 90, si yo no tengo un busto 90, si yo no tengo una cintura 60, no, los hombres a mí no me van a mirar, ¿sí? No voy a tener a alguien que se fije en mí, por lo tanto yo tengo que ser así, ¿sí? Y busco todos los medios, los que sean, para obtener ese cuerpo Claro. que la sociedad a mí me está imponiendo. Entonces hablamos de la simbólica a través de lo que vemos, de símbolos, señales, a través de lo Exactamente. visual, ¿no? La simbólica y la mediática. Simbólica y mediática. Y mediática. Es que estoy tomando nota, ¿no? Así es. Simbólica. La primera es la violencia psicológica, la segunda la violencia sexual, la tercera la violencia patrimonial, la cuarta y quinta violencia simbólica y mediática. Tenemos la sexta, el acoso y el hostigamiento. En las empresas. Así es. El acoso tiene que ver con toda conducta abusiva, especialmente los comportamientos, las palabras, los actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer que atenten contra su estabilidad emocional, contra su dignidad, contra su prestigio, contra su integridad física, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en su lugar de trabajo. Tremendo. Eso es muy recurrente donde yo enseño en la academia yo le enseño, usted sabe, pastora, para los que no saben, soy profesor de una academia donde enseña a hacer radio y televisión, donde enseñan el tema de los medios, y es muy recurrente que la niña llegue, porque me contó una, que llegó un director y le dijo, llévame, ¿tienes la hoja de vida? Sí, veámonos en un centro comercial. Y ella me contó a mí, yo le dije, ¿por qué en un centro comercial? Claro. Lo correcto es que tú vayas a la oficina de él, en horarios laborales, Claro. no fuera de los horarios laborales. Después empezó a mandarle mensajes, a decirle a ella, ¿qué hubo? ¿Cuándo es que nos vamos a ver? Es que tú no quieres ayudarte, que no sé qué.
claro, un tipo de violencia allí. Claro, aquí hay acoso. Claro. Sí, aquí ya hay acoso. Y hay eso es hostiga- demandable, ¿cierto? Sí, claro que sí, es demandable. Aquí hay acoso y estamos hablando, digamos, que se da para chantajear. Y mire que este tipo de acoso vulnera la integridad física y psíquica de la mujer. ¿Sí? Esto es muy Recurrente, común, muy sí. común, muy común. En todos los estamentos, ¿no? De la Sí, sociedad. sí, es muy común. Muchas veces, digamos que nosotras no prestamos atención cuando nuestro esposo empieza está mal con la mujer, con la esposa, ¿sí? Y empieza a decirle a sus amigos una serie de comentarios, digamos, que atentan contra ella. Si se deja la pareja y el esposo empieza a decir, es que yo la dejé porque ella es infiel, sin ser ella infiel. Sí, claro. ¿Sí? Y los amigos empiezan a decir, wow, ¿cómo así? Ella que se veía tan seria, ¿cómo así que fue infiel? Y eso empieza digamos, un chisme empieza a irse en nuestro medio, eso llega a oídos del jefe de esta mujer y empieza ellos a cambiar la percepción que tenían de esta mujer. A muchas las echan por un comentario del esposo o por un comentario de los compañeros de trabajo, porque la mujer no accedió a esas pretensiones sexuales de un compañero de trabajo. Entonces el compañero empieza a regar ese comentario. Eso es un acoso. Sí, tremendo. ¿Sí? Se da Sí, mucho. creo que es muy común en el ámbito laboral, ¿no? Sobre Sí, todo. se da mucho, desafortunadamente. Yo espero en verdad que con lo que estamos haciendo con este programa, recuerda que uno de los objetivos de Crisálida es visibilizar la violencia. No es que seamos repetitivos con el programa y que siempre tengamos que hablar de violencia. Claro. Es que si nuestro objetivo principal es visibilizarla, es decirle, ojo, tu hombre, porque a veces los hombres también son víctimas y tendremos un programa exclusivo para hombres y como los hombres también están siendo violentados, sí, pero a veces digamos que tenemos que decirles a las mujeres, está siendo violentada y tú debes abrir tus ojos porque eso afecta la parte psíquica de la mujer, afecta la parte integral de la mujer. Y a veces nosotras que tenemos, digamos, somos tan propensas a la depresión, no sabemos el por qué estamos pasando por esos procesos depresivos y son por muchas cosas que hemos aguantado durante mucho tiempo. Entonces la idea de nosotros como Crisálida es decirles, mira, existen estos tipos de violencia, examínate, mira tu entorno y si estás siendo violentada, entonces haz algo. Claro, Haz algo. es cierto. Coloca tu mano y no más, no más. ¿Sí? Crisálida es como un despertar Así es. en la conciencia de que muchas mujeres que están viviendo este flagelo empiecen a despertar y a darse cuenta de que ya no pueden continuar viviendo bajo violencia, ser violentadas, sino que hay otras opciones, porque el Sí. Señor dice que vino a traer vida y vida en abundancia, y eso significa de que quiere que vivamos una vida en plenitud, libres en Él. Libres y lo más importante es que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Exactamente. El tipo de violencia número 7 es la violencia doméstica. La doméstica. Aquella conducta activa o la parte omisiva, lo que se omite, constante o no, que emplea la fuerza física o la violencia psicológica, la intimidación, la persecución, la amenaza ejercida contra una mujer, ¿sí? Por un integrante del grupo familiar, por una persona con quien mantiene o mantuvo, ¿sí? Una relación, parientes consanguíneos o afines, independientemente del espacio físico donde ocurra, y que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, su libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de la mujer. Incluye relaciones vigentes o finalizadas. Esto es es muy amplio. ¿Cómo se llama este tipo de Esta violencia? es violencia doméstica. Violencia doméstica. Porque puede ser ejercida por un pariente, por su esposo actual o su ex esposo. Tremendo. Puede ser dentro de la casa o fuera de la casa. Esta ¿sí? es muy común. Claro, es muy común y es muy amplia. Y muchas lo hemos pasado y no somos conscientes de que lo hemos pasado. ¿Sí? Y muchas veces permitimos muchas cosas. Mira lo que nos está diciendo. ¿Es constante o no constante? Y incluye la fuerza física o no. Porque muchas veces la fuerza física es el golpe como tal.
¿sí? Pero hay veces las palabras hacen más daño que el golpe. Pastora, no sé si aquí cabe, yo me he dado cuenta porque en consejería usted sabe que como pastores nos llegan muchos casos de mujeres que son cristianas y sus esposos no. Sus esposos son consumidores de alcohol y cuando llegan a medianoche llegan a ejercer violencia física, a tener relaciones sexuales con ellas. No sé si cabe aquí Claro, dentro de este claro, tema de la violencia doméstica. claro, Es muy recurrente en nuestros países de América Latina, ¿no? sí. El tema porque por lo general los hombres por ese machismo son consumidores de alcohol. Claro, y aquí debemos tener, yo tengo el caso de alguien de Crisálida, que pertenece a Crisálida, y esta violencia está siendo ejercida por un hermano. ¿Cristiano? Es un hermano, no es cristiano. Es un hermano quien desde afuera Un hermano de mantiene, sangre. un hermano, sí, Sí, de sangre, desde afuera la amenaza constantemente, lanza palabras en contra de ella, indispone la familia en contra de ella, y esto también es violencia doméstica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué en estos momentos vemos estos índices tan altos de violencia contra la mujer? ¿Por qué ahora el hombre se siente con la capacidad de agredir a la mujer como lo está haciendo? ¿Por qué se siente con la capacidad de matar a su pareja o es pareja y simplemente se presenta y dice, es que fue ira, intenso dolor, o estaba pasando por un momento psíquico inestable y por eso la maté, y sencillo se somete a 5, 6, 7 claro. años de cárcel? ¿Por qué? Porque es que nosotras como mujeres estamos permitiendo este tipo de violencia contra nosotros, y no debe ser. Llegó el momento y por eso Dios está diciendo, ojo, mujeres cristianas y no cristianas, yo no estoy permitiendo eso, pero tú misma lo estás permitiendo. Date el valor que tienes, el valor que te di. Si es el momento en que pares esto, es que nosotros tenemos que pararlo. Si es nuestro esposo quien nos está violentando, pues nosotras tenemos que pararlo sin miedo, sin temor. Es el momento de hablar y de decir, tú tienes que respetarme. ¿Sí? No porque aportas económicamente, no porque sobre ti está, digamos, la carga patrimonial sobre la casa, entonces yo me callo y permito que me golpees, que me maltrates, que me menosprecies delante de mis hijos, delante de mi familia, que me arrincones por allá en un lado y yo soy un objeto en la casa. No debemos permitirlo más. Acaba de decir usted algo que estaba pensando, la mujer como un objeto, ¿sí? La mujer como un objeto. Y propiedad. Claro, y el hombre tomando la posición de un Dios, como decía usted, la posición de Dios, porque yo no tengo autoridad sobre la mujer. Es mi compañera, es la mujer que Dios me dio. Claro. Es mi compañera, no, yo no tengo posesión, o sea, no es un objeto, yo no tengo posesión, yo no puse una bandera allí y dije a partir de ahora es mía. Y además porque la esclavitud acabó hace muchos años. No, pero eso de que la esclavitud ha quedado muchos años, sí es cierto, digamos fue abolida hace unos siglos, pero se está viviendo dentro de los hogares otro tipo de esclavitud. Sí, otro tipo de esclavitud. Sometimiento y es ahí. lo que estamos diciendo. Bueno, no nos adelantemos, por favor. Sí, Sigamos bueno. adelante. Entonces, Estamos hablando de la violencia doméstica. Amplia de la esta doméstica, sí, ¿no? es muy amplia. Sí, y la libertad. O sea, la libertad. Yo creo que nosotros somos seres libres, tanto el hombre como la mujer. Y que el hecho de que estemos casados no implica de que mi libertad se acabó. Para nada, al contrario. Si yo tengo una buena relación con mi pareja va a entender que tengo mis propios espacios, que tengo el derecho a tener amigas, que tengo el derecho de salir de vez en cuando, así como el esposo también tiene ese derecho, ¿sí? Y aún esos derechos nos respetamos como pareja. Esa libertad debe darse, no solamente en ese espacio que te estoy diciendo, pero también mi libertad en la parte religiosa. ¿Sí? Yo tengo derecho a ser cristiana, a no serlo, tengo ese derecho, pero a veces aún en esa parte el esposo se cree con la autonomía de decirle no vas a la iglesia, no vas a la iglesia, ¿por qué oras? ¿Por qué escuchas esa radio? ¿Por qué? Y empieza él a ejercer ese dominio sobre la mujer y no debería ser de esa forma. Yo he escuchado muchos casos de eso e incluso que cuando la hermana, en este caso la esposa va con un grupo de hermanas de la iglesia, el esposo se pone violento, se pone grosero, la hace caer, la hace quedar en vergüenza y la hermana pues termina, imagínese, llorando, claro, destruida, su esposo avergonzándola ¿Cómo podríamos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, decir
que estamos viviendo una vida en plenitud, que estamos viviendo una vida como Dios quiere que vivamos, que disfrutemos la vida que Dios nos ha dado, que ha creado para nosotros, que podamos apreciar todo lo que Él ha colocado a nuestro alrededor. Si tenemos tantas cargas de culpa, de sometimiento, de palabras no dichas, de derechos no reclamados y demás, no. Ahora lo que Dios quiere es que con mucho respeto nosotras como mujeres nos hagamos valorar por nuestras parejas, por nuestros hijos, por las personas que están a nuestro alrededor. Debemos darnos el valor que Cristo a nosotras nos dio. Sí, eso es cierto. Entonces, la doméstica no es solamente por el esposo, también puede ser ejercida por la familia o por un familiar, ¿no? O por una expareja. Una expareja. Alguien que ya no viva contigo, tuviste una relación, pero que aún así desde fuera está ejerciendo un poder y un dominio sobre ti de X o Y situación. Voy a decir algo, pastora, y no sé si usted ahí lo tiene o lo están manejando en Crisalia, pero me he dado cuenta de, rompo con mi pareja, soy la expareja, como lo está diciendo usted, pero quiero seguir teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es muy común, ¿no? Uno escucha eso en medio de algunas conversaciones que se han dado. Desafortunadamente, lo que te estoy diciendo del valor de la mujer, ¿sí? Cuando estoy con una persona que es tóxica, cuando estoy con una persona que es maltratadora y que me ha hecho creer una cantidad de mentiras, pues la mujer se desvaloriza tanto que se deja utilizar. Se deja utilizar. Es un objeto más para el hombre, pero para ella eso es valor, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso nosotros en Crisálida tratamos siempre de hablar de la esencia de la mujer, de quién es la mujer como tal. Por eso me gustó el tema del emprender desde el ser, claro. El anterior. ¿Sabe por qué, pastor? Ahora que usted está tocando ese tema, disculpe la corte, pero está el tema de que el hombre dice, como yo le paso para el sostenimiento de los niños, entonces yo tengo autoridad aún sobre ella, ¿no? Como si fuera un objeto, como estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Se indigna usted, ¿no? Que llegue a Crisalia, por favor. Pastora, se está indignando. Les invitamos que lleguen. Mire que ya la están viendo, la cara que usted está haciendo. Por favor. Claro, les queremos ayudar. Porque no hay derecho. Es que no hay derecho. Pero usted lo ha oído, ¿no? Sí, eso no me lo inventé yo. No hay derecho. Ay, por indignante. Dios, Padre Santo, colócame ese tipo de mujeres a mi alrededor. Dame dominio por propio. Favor. Sí, no hay derecho. Eso no. Y le pido y le oro a Dios, sí, que las mujeres que están pasando por eso sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén, que así sea. Sí. Entonces esa es la violencia doméstica. Vamos con la octava, que también es muy recurrente, que es la violencia laboral. La violencia laboral. Uy, pero esa ya cabe en varias, ¿no? La laboral y la doméstica caben en varias. Sí, claro, o sea, digamos que todas son transversales unas a otras, ¿sí? La laboral. Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, ¿sí? Muchas veces obstaculizan su acceso al empleo, acceso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil o sobre la maternidad o sobre la edad o sobre la apariencia física o la buena presencia o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorio clínicos. Imagínate, y uno esto, o sea, no hace valer sus derechos, ¿sí? Porque lo que estamos hablando está regulado ya por el Estado. Sí, la Corte ya eliminó la prueba de Gales, ¿era que se llamaba? Esto ya está regulado como un requisito para acceder a un puesto, ¿no? Y una vacante. Esto está supeditado a la contratación o al ascenso o a la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral, quebrantar el derecho a la igualdad de salario por el trabajo. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. ¿Qué quiere decir? En una empresa, cuando la mujer tiene derecho a ascender porque tiene sus capacidades iguales a las del hombre y ve cómo los hombres ascienden más fácilmente que ella. Claro. Y para ellos hay una remuneración económica más elevada que para la mujer. Allí estamos hablando que hay violencia laboral. Claro, una desigualdad. Cuando los jefes quieren echar, digamos de esa forma, a una mujer, pero no quieren indemnizarla y saben que no está bien lo que ellos están haciendo, pero la hostigan para que ella renuncie.
que el renunciar tiene unas implicaciones Claro. y que la empresa la saque tiene otras implicaciones. También podríamos decir el hostigamiento de los compañeros de trabajo, ¿sí? Y el hostigamiento, aquí por eso decimos que es transversal, porque puede ser también el acoso sexual, ¿sí? Hacia las compañeras de trabajo. Y muchas veces ese acoso sexual se pudiera dar simplemente con comentarios, simplemente con chistes o ya con la propuesta, como se da, o sea, que tengamos relaciones y este tipo de cosas dentro del trabajo. Sí, tengamos relaciones o salgamos y yo te ayudo para que puedas ascender o para que puedas mejorar. Claro, tremendo este tipo, pastora, yo creo que todos estos tipos de violencia que hemos visto, la psicológica, la sexual, patrimonial y económica, simbólica, mediática, acoso, hostigamiento, doméstica y laboral, son muy recurrentes. Sí. Ninguna Claro. es poco o más, sino que todas son iguales. Se dan. Bueno, entonces, pastora, estábamos hablando de que estas 8, ¿no? 8. Ocho tipos o formas de violencia son muy recurrentes. ¿Cuál es la novena? La novena es la violencia obstétrica, ¿sí? Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicación y patologización en los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Cuando muchas mujeres, por ejemplo, van a un centro de salud X o van donde su ginecólogo y el ginecólogo simplemente porque le parece le dice, no, te tienes que operar, no puedes tener más hijos. Así de sencillo. Tremendo. Y casi que lleva a la mujer a que tome este tipo de decisión. O la hacen desnudar Así es. para revisarle la cabeza. ¿Sí se ha dado cuenta de esos casos? Sí, Por bueno, eso- esta no es la obstétrica, pero también no, se da no en cabía el allí. tipo de médicos. Claro que sí, se da. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, cuando era joven y bella en la universidad, estaba estudiando mi primer pregrado y me estaba doliendo mucho la espalda. Sí, me estaba doliendo mucho la espalda. Y en la institución donde estaba estudiando en la universidad, tienen médicos adscritos. Y fui simplemente para que me miraran el porqué el dolor de espalda. Y el médico así me dijo, pero te tienes que desnudar. Imagínese. Tremendo. Ups, para mirarme la espalda me tengo que desnudar. Me dijo que sí, yo sencillamente salí de ese lugar y Claro. preferí ir a la EPS. Sí, pero si en ese tipo, o sea, eso se da. Y muchas de las estudiantes simplemente creen que pueden hacerlo, o sea, que es necesario hacerlo. Así de sencillo. Entonces, en esta parte que estamos hablando específicamente de la obstétrica, es cuando imponen en la mujer el tomar decisiones o utilizan el cuerpo de la mujer para hacer, digamos, estudios, sin que ella haya dado su autorización. Inconsulto. Claro. Aquí también estamos hablando conozco muchos casos en que la mujer está a punto de tener su bebé, donde, digamos, de forma natural no se puede, porque ya saben que el niño es muy grande, porque ya saben que el niño viene en podálico o una otra razón, pero el médico no quiere hacer una cesárea ni las enfermeras y la obligan a tener un parto natural. Y una mujer que pasa más de 8 horas, ¿sí?, en un proceso de un parto completamente doloroso, la someten a una tortura. Tremendo. Sencillamente porque no hay autorización, porque la EPS lo dice y muchas mujeres mueren en los procesos de parto o en los procesos de posparto. Muchas mujeres no pueden volver a tener hijos por lo que son sometidas a esto. El otro caso también se da. El otro caso se da cuando la mujer perfectamente puede tener su hijo de forma natural, pero por una u otra razón el médico determina que hay que hacer la cesárea, ¿sí? Ese es el tipo de violencia obstétrica que se da. Uy, tremendo. Entonces, vamos en la novena, ¿no? Y la décima La décima. es la violencia institucional. Institucional, ¿sí? Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano. Estamos hablando de ejército, policía, armada, estamos hablando de guardias de tránsito, estamos hablando de empleados públicos, empleados oficiales del Estado, que tengan como fin retardar
obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en las leyes para asegurarles una vida libre de violencia. Asimismo, en muchos países se han tipificado otras modalidades de violencia, entre ellas la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia en pareja, la violencia comunitaria y la esterilización forzada. En esta parte de violencia institucional podríamos hablar un caso que nos llegó a Crisálida, donde ella está siendo maltratada y va a una estación de policía, Sí. y quien la recibe, que debería ser una persona que conoce la ley, que está allí para velar por los derechos de la mujer, Para proteger. para proteger la dignidad tanto física como psicológica, la dignidad integral de la mujer, debería estar allí para prestarle atención. Le dice: no, vaya y reconcíliese con su esposo. Terminó de consejero. Pero ¿cómo si una Tremendo. mujer llega golpeada? Claro, ¿y cómo Llega se va a con reconciliar? miedo de lo que le está pasando, él cómo la manda y le dice: ese tipo de procesos no se lo vamos a recibir. Eso no es. Desafortunadamente ella no acudió a nosotros a tiempo para nosotros poder haber hecho una denuncia Pudo haber, sobre este pudo haber sido funcionario. más grave, Claro que sí. porque al regresar a donde su esposo, lo más posible es que el tipo intente un homicidio, ¿no? Sí. Sería algo más delicado, ¿no? Claro, entonces ese es el tipo de violencia, las 10 violencias más comunes que se dan. En esta institucional, pastora, disculpe, me hizo acordar, porque es cuando yo recién terminé el bachillerato, yo estudié en un colegio militar y presenté documentación y todos los exámenes para entrar a la escuela militar, pero pues la voluntad de Dios era contraria. Pero me he dado cuenta de que en una época en el ejército, por ejemplo, o en la policía, solo las mujeres llegaban hasta coroneles y no podían llegar a generales o generalas. Así es. Ahora ya por el cambio de la constitución, Claro. bueno, y todo, ya llegan a generalas. Claro. Pero en una época solamente eran coroneles. Eso es un Sí. tipo de violencia, Claro, ¿no? violencia Porque institucional. ¿qué le resta a una mujer ser igual que el hombre? Nada. Están las mismas capacidades y lo que Así. hablábamos, algunas superan intelectualmente al hombre. Sí, así es. Sí, y ese es el temor de pronto de muchas instituciones, ¿no? Sí, Ese precisamente es el temor, que la mujer llegue hasta esas instancias y que no solamente sea una, sino que muchas mujeres se tomen, digamos, en buena forma, se tomen los puestos que tradicionalmente ocupan los hombres, porque ellas pudieran tener una forma diferente de ver, ¿sí? Una forma diferente de organizar, una forma diferente de las relaciones, y pudieran ser más exitosas que algunos hombres. por ejemplo, hablamos de la presidenta de Chile, la ex presidenta de Chile, la señora Bachelet. Qué interesante, en Dilma, en Brasil, que también estuvo, Chinchilla, en Centroamérica, no recuerdo el país, Ya las mujeres Sí, están tomando ciertos que espacios. son espacios. En Colombia nos vendría bien de pronto una mujer en el Claro. poder, Por porque eso es interesante el proceso que se está llevando a cabo con Vivian. convivian, sí. Claro. Y nosotros deberíamos apoyar. Además porque es una lideresa, ¿no? Así es. A mujeres que están haciendo cosas y que Dios está utilizando en unos medios tradicionalmente que los hombres estaban ocupando. Señalada incluso por la misma iglesia, ¿no? Cristiana, por el Sí. tema del machismo. Bueno, entonces estas son los 10 tipos de violencia más común, los que acabamos de ver, y la idea es que quienes nos están escuchando puedan conocerlas. Si están siendo sometidas a un tipo de estas violencias, les digo que hoy en día la ley está para proteger el valor de la mujer, la dignidad de la mujer, y también nosotros, ustedes pueden comunicarse con Crisálida y nosotros podríamos asesorarles sobre qué hacer si están en alguno de estos tipos de violencia, ¿sí? También, entonces, en la segunda parte de nuestro programa, En estos últimos 10 minutos. en los últimos 10 minutos, vamos a hablar sobre la violencia de género que sufren las cristianas, específicamente. Qué ¿sí? tremendo, pastora. El 40% de la violencia de género se sufre en la iglesia. Qué difícil. El 40% de las mujeres que asisten a la iglesia sufren violencia de género. ¿sí? Explíquenos esa parte entonces. Entonces, de cada 100 mujeres, 40 están siendo violentadas en la iglesia por ser mujer. ¿sí? Vamos a hablar un poquitico de esto, y la cifra que les estoy dando es una encuesta que fue realizada por la Universidad de Mackenzie en los Estados Unidos, ¿sí? Durante el 2016 y 2017.
¿sí? Estábamos hablando tras bambalinas que nosotros vamos a hacer una encuesta a nivel nacional, primero a nivel local y luego a nivel nacional, para mirar cómo estamos con respecto a estos índices. Y por lo que nosotros vemos en Crisálida, por la dinámica que estamos teniendo con las mujeres que están llegando, sabemos de que vamos como por ese mismo porcentaje, Claro. si no es un poquito más. Esperamos que no, pero si no, entonces vamos a hablar, nos quedan solo 10 minutos, pero miremos cómo tras las puertas cerradas de los hogares cristianos se está viviendo violencia, ¿sí? Y podríamos nosotros decir cómo, si alguien conoce la palabra, cómo podría ser que un hombre que asiste a la iglesia conoce la palabra, está violentando a sus hijos y está violentando a su esposa. Pues hoy les estamos diciendo que la palabra misma, la Biblia, está siendo la excusa para que estos hombres sean violentos y maltratadores, ¿sí? El número de cristianas que afirma haber sufrido de violencia doméstica es muy, muy grande, ¿sí? Estamos hablando de que fue una ONG que hizo esta encuesta y yo quiero socializarla. Sí, qué bueno. En este momento. Nos dicen que los datos de la violencia contra la mujer son una sorpresa para esta ONG. No esperaban encontrar, ¿sí?, que casi el 40% de las evangélicas dicen haber sido maltratadas. Para empeorar las cosas, muchas de ellas se sienten coaccionadas para no dar información de violencia contra sus maridos o para comentar los casos con sus líderes espirituales. ¿Y por qué coaccionadas? Es que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir si mi esposo es el líder? O es el pastor. O es el pastor. O mi esposo está haciendo carrera para ser pastor. O el esposo dice, ojo con decir esto en la iglesia, porque hasta allí. O sencillamente dice, la palabra de Dios dice que te tienes que sujetar, que tu cuerpo es mi cuerpo, y eso sí, para eso sí se saben los versículos bíblicos. Sí. Los sacan del contexto y empiezan a utilizarlos para su pretexto. Sí, seguro así es. Nos dice que son coaccionadas, ¿sí?, para que no den información. La investigación dice que la violencia del agresor es contrarrestada por el poder de la oración, porque muchas veces la mujer simplemente se dedica a orar. Claro que tenemos que orar, obvio que tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. También tenemos que decir, no, un momentico, ¿sí? Esto aquí tiene que terminar, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Nuestros hijos están allí viendo un hogar cristiano. ¿Quisieran nuestros hijos replicar lo que están viendo en nuestro hogar con sus hogares? ¿Sí? No podemos nosotros ser ciegos ante una realidad de que allí hay testigos. O cómo Dios pudiera bendecir a ese hombre o esa mujer. Cómo pudiera Dios bendecir ese hogar en donde hay una mujer que está siendo oprimida por un hombre y donde el hombre cree que es espiritual y está ejerciendo su espiritualidad allí en ese hogar, ¿sí? Los puntos débiles, ¿sí?, los puntos débiles de los esposos, líderes o no líderes, pastores o no pastores, se entienden como ataques del diablo. Sí, claro. Es que el diablo está atacando mi hogar. Es que el diablo se metió en mi hogar y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. El diablo se metió en ti. Entonces, la denuncia de su pareja agresora les hace sentir a veces culpable, en su modo de entender, porque piensan que han traicionado a su pastor, a su iglesia o a Dios mismo. La violencia doméstica en la Biblia no es bien entendida o es mal explicada porque no se habla de esto en la iglesia. Sí, se calla. No se habla, ¿sí? Los informes también destacan las frases con los que sufren violencia. Una de ellas, por ejemplo, es: sentía que era mi deber no quejarme y que era falta de fe no confiar en Dios para que mi pareja cambiara. Sin sentirse culpable. Así es. Muchas veces aún nosotros como líderes ayudamos a reforzar esto. Hermana, tranquila, no se preocupe, Dios hará la obra. Claro, yo sé, yo creo que Dios puede hacer que una persona cambie, pero ¿cómo podría Dios hacer esa obra si la persona como tal no es consciente que necesita cambiar? O sea, ese hombre necesita ser consciente que debe cambiar, pero él cree que su conducta es correcta. Entonces allí ni siquiera Dios tiene espacio para que él cambie, porque el Señor le está mostrando su conducta, pero él dice, yo lo que estoy haciendo
está bien. Claro. ¿Sí? Ceñido a las escrituras, La omisión creyendo. de los líderes espirituales influye en lo que se refiere a la violencia doméstica. Nos damos cuenta de esta omisión, ¿sí? De la falta de orientación y del fracaso incluso en querer informar, debido a que es más fácil dar la vuelta y decir, mira, desaparecerá, vamos a orar y Dios va a hacer el trabajo. Se lo dejamos a Dios, simplemente. ¿Sí? Eso más bien es como responsabilizar a Dios de lo que está pasando, cuando Claro. realmente no es así. Claro. Es del ser, de la persona. Sí, y hay maltrato, mucho maltrato psicológico y emocional en la iglesia. Mucho. La iglesia es una puerta de esperanza para el mundo, pero a veces es una puerta de maltrato psicológico y emocional. El maligno se ha infiltrado y descansa en las bancas adormeciendo a los pobres feligreses, dice el estudio. Sí. La iglesia debe ser la expresión de la buena voluntad de Dios a los hombres y las mujeres, ¿sí o no? Sí, Sin embargo, muchas de estas iglesias se pierde el propósito de servir al Señor y sus líderes se convierten en gobernantes tiranos, manipuladores de corazones y almas y mentes. Las personas víctimas de estos líderes sin escrúpulos sufren de lo que la teología llama abuso espiritual. tremendo, pastora. Me hizo acordar también cuando a veces se predica y se señala desde el púlpito, ¿no?, a la mujer a través del mensaje, ¿no? Sí. Utilizando el mensaje para hacer quedar mal a la mujer en público. Así es. También hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El abuso espiritual o el maltrato psicológico y emocional es el uso del poder y la influencia del líder para manipular, seducir, influenciar y conducir a las personas a sus más profanos caprichos personales. Estos líderes alcanzan sus objetivos personales a través de las personas que se someten a estas prácticas. En el nombre de Dios, estos líderes satisfacen su ego y dejan marcas y traumas en muchas personas que tardan años en superar. A menudo se requiere la intervención de psicólogos o líderes espirituales, ¿sí?, para que puedan ayudar a estas personas que han sido manipuladas por líderes religiosos. Casi siempre las consecuencias son la separación de la iglesia. Desafortunadamente hay muchas personas que están saliendo de la iglesia cristiana y dicen no quiero más saber de pastores, de iglesias, y están retornando a la iglesia católica. Eso es cierto. ¿Mm? La idolatría a los líderes, la dependencia emocional en los entornos religiosos es responsabilidad del líder y después de nosotros mismos, ¿sí? El líder genera ese tipo de idolatría donde él es el único que puede ministrar, cantar, aconsejar, visitar, y los feligreses que ingresan a la iglesia y desean tener, ¿cierto?, esa comunión con Dios, se encuentran con que si quieren tener comunión con Dios debe ser a través de su pastor, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad también, y nuestra responsabilidad es poder evaluar lo que se está presentando también en la tarima. Una dominación y el pastor visto como desde el punto de la idolatría, ¿no? Claro, se Una idolatra, idolatría se pastoral idolatra, allí. así es. El púlpito en este tipo de escenarios, ¿sí?, a veces hace que los pastores sean más estrellas y sean actores que en realidad hombres y mujeres de Dios, porque también podríamos decir que hay mujeres que también utilizan, ¿cierto?, el púlpito para lograr sus objetivos. Sí, eso es cierto, pastora. Sí. Qué buen informe este, ¿no? Claro, entonces vemos también cómo dentro de la iglesia se utiliza la palabra de Dios para en un momento determinado maltratar. Y se maltrata a la mujer desde el punto de vista psicológico, porque estas iglesias por lo general no permiten que las personas que asisten a la iglesia se capaciten teológicamente. Y dicen que la teología es del diablo. Sí, claro. Lo único que pueden hacer Empiezan a ellos es señalar. capacitarse con ellos mismos. Entonces crean sus propias escuelas, crean sus propios institutos bíblicos. Eso es bueno, no estoy diciendo que todas sean malas. Estoy diciendo simplemente este tipo de iglesias, ¿no? Y no estoy generalizando, por favor, para que no digan Sí, que, sí, sí. que esto es general. No, Sí, este sí. tipo de iglesias, ¿sí? Entonces no permiten que las personas se capaciten a nivel profesional y limitan los estudios simplemente para que el círculo se cierre. O sea, les sirvan solamente a ellos. ¿Sí? Entonces vemos cómo la interpretación de los textos bíblicos se limita solamente a lo que dice el pastor, y el pastor sabe cómo sacar el texto del contexto para utilizarlo
en su propio beneficio. Entonces estamos hablando de el pastor es el único que puede interpretar las escrituras. Sí, entonces las personas que asisten a la iglesia, por ejemplo, si la mujer se está siendo maltratada o vulnerada, va ante el pastor y el pastor simplemente le dice lo que ya decíamos: mijita, no deje que el diablo entre a su casa, por lo tanto ore, reprenda, ayune. No estoy diciendo que las prácticas espirituales sean malas. No, claro que las tenemos que todos ayunamos, oramos, reprendemos, pero en este tipo de situaciones también tenemos que hablar y tenemos que colocar en alto, tenemos que decir no más, ¿sí? A este tipo de maltrato. Claro, eso es cierto. Qué interesante este tema, Pastora Margarita. ¿Y el 24 de febrero qué tenemos? ¿Usted qué sabe? El 24 de febrero tenemos nuestro siguiente encuentro de Crisálidas, donde vamos a hablar sobre el autoconocimiento y por qué es importante el autoconocimiento. Porque en la medida en que sé quién soy, en la medida en que me identifico como aquella mujer que fue creada con Dios, por Dios, con dones, con talentos, con habilidades, donde Dios con su inmenso amor nos creó como somos y sabemos quiénes somos, entonces en ese instante yo puedo entender que todo lo que ocurre a mi alrededor tiene un propósito. Vamos a hablar sobre los miedos, cómo dejarlos, vamos a hablar sobre los temores, vamos a hablar sobre cómo recuperar nuestra esencia y seguimos apostándole y ayudándole a la mujer a que tenga valor. Al mismo tiempo vamos a tener nuestra conferencia de emprendimiento, donde aquellas mujeres que han salido de estos hogares malsanos, de estos hogares tóxicos y que ellas se quedaron, digamos, sin nada que hacer por la edad que tienen, claro, o porque siempre le dijeron que no tenían la capacidad para emprender, les estamos enseñando a emprender. ¿Sí? Entonces, 24 de febrero, el aporte voluntario es de 10,000 pesos. El que quiera más, que le pique en caña, como dicen aquí. A las 10 de la mañana, es una conferencia que tiene una duración aproximadamente, bueno, más que conferencia es un taller, ¿no? Así es. Es muy práctico, ¿no? Así es. De 10 a 12 del mediodía. El lugar lo cambiamos, ¿no? ¿Esta vez? Sí, el lugar está por confirmar y por eso yo quiero dejarles. No es la dirección que aparece aquí, ¿no? No, porque desafortunadamente como nosotros no tenemos un cobro significativo, entonces alquilar un lugar sí, pues es a veces como un poquitico difícil por la parte económica, pero quienes estén interesados les voy a dejar y tú me ayudas a escribir allí el correo electrónico y mi número telefónico, ¿sí? Para que puedan tenerlo y si desean asistir, pues con mucho gusto les vamos a decir dónde es. Demos entonces el número telefónico y lo repetimos 2 veces al menos, pastor. Bueno, mi número telefónico es 318-745-9771. 318-745-9771, ¿sí? Y nuestro correo electrónico es grupodeapoyocrisálida@gmail.com. Nuevamente, grupodeapoyocrisálida@gmail.com. Así la encuentran en Facebook, sí, como Grupo de Apoyo Crisálida. Sí. Entonces, ¿quién soy yo? Pregunta, ¿cómo soltar miedos, creencias nocivas, valores incorrectos, reafirmando mi carácter? Crisálida, Centro de Apoyo al Ser, febrero 24 del 2018. Está por definir el lugar, pero a través de la Estación del Cielo se van a dar cuenta, vamos a colocar allí la dirección. Así es. Febrero 24, aporte 10,000 pesos. Es importante que ustedes vayan a estas conferencias. Creo que estas conferencias no son exclusivas para mujeres. No. Nos sirven mucho a los hombres para que empecemos a valorar, para que empecemos a educarnos y no repitamos lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos y lo que hicimos nosotros, lo que estamos haciendo nosotros y que podamos dejarle ese legado a nuestros hijos de cómo valorar a la mujer, cómo tratar a la mujer y cómo deben ser como personas en sociedad. Claro, así es. Y les queremos invitar porque próximamente tendremos nuestro magazine Crisálida y en el magazine vamos a estar hablando exactamente sobre emprendimiento, vamos a hablar sobre estos temas de desarrollo personal que nos van a ayudar tanto, vamos a estar hablando sobre temas de vida, testimonios de vida y vamos a estar hablando sobre arte. Dios nos está inquietando muchísimo sobre este magazine y bueno, pronto estaremos en nuestro magazine Crisálida y queremos darle gracias a todos ustedes por escucharnos. Sé que nuestro programa también va a ser escuchado en el exterior
y queremos bendecirles, queremos en realidad, deseamos que ustedes sean edificados con nuestros programas, y si conocen a alguien, si a su alrededor hay alguien que está sufriendo de maltrato, pues Crisálida está para apoyarlos. Pastora, como iniciamos en oración, para que usted nos dirija en oración y pongamos estos temas y que el Espíritu Santo esté redarguyendo esas mentes, esos corazones de muchas mujeres que han sido violentadas o que son violentadas y que necesitan hablar y no callar, porque cuando callamos nos volvemos, ¿cierto? Claro que sí. Cómplices. Somos cómplices. Bueno, Señor, te damos gracias por este espacio. Ha sido un tiempo hermoso, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has dirigido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús por todos aquellos que nos escucharon, Señor, y por quienes están siendo pasados por estos procesos de violencia, para que seas tú, Espíritu Santo, fortaleciéndoles, pero también seas inquietándoles. Llegó el momento de hablar. Este es el momento de expresarlo, de decir no más. Este es el momento de parar este ciclo de violencia por el cual estamos pasando y que está afectando ya a nuestra sociedad. Padre, oramos por Crisálida para que sigas tú abriéndole puertas, espacios a Crisálida, bendiciendo este grupo de apoyo que sabemos que nació de tu corazón y que está para ayudar a todas aquellas mujeres y hombres que tanto lo necesitan. Gracias por este espacio, gracias por la Estación del Cielo, Padre Santo, quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a la pastora Margarita y a todo el equipo que hace parte de este grupo de apoyo Crisálida, que es un grupo que trabaja con mujeres que han sido violentadas y manejan el tema de la violencia. Dios les bendiga, yo soy el pastor Álvaro Domínguez de la Estación del Cielo. Sigan en sintonía de la emisora. Recuerden que aquí 24 horas al día pueden escuchar mensajes de reflexión y música cristiana. Dios les bendiga, pastora, despidámonos. Nos allí. vemos pronto. Gracias, bendiciones. Ya no existen fronteras. La Estación del Cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos, la radio de los conciertos, las noticias de la música y sus protagonistas, transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio, sonando en tu cabeza. La Estación del Cielo. I made my mistake.